Continuamos con Exitosa Noticias. Continuamos, 10 de la mañana con 8 minutos, son las 10 con 8, esto es Exitosa, la radio del Perú que te informa con la verdad y por supuesto nuestra plataforma de televisión también. Seguimos con estos temas, porque es intención nuestra que el Perú no olvide y que los jóvenes se acuerden y que los jóvenes estudien y tal vez podemos sembrar aquí un granito de arena para aquel que tiene 20, 18, 16, 17, el que tiene 22, 24, que nunca le hablaron, aunque sea por curiosidad. Investigue, no deje que le laven la cabeza, entre a los libros, busca historias, pregúntele a su padre, ingrese al YouTube, hay videos, hay historias en YouTube. Preocúpese por lo que pasó en nuestra historia. Las historias suelen ser cíclicas, los hechos de esa naturaleza suelen ser cíclicos, no permitamos que en el Perú se repita. No tropecemos con esta misma piedra porque es una piedra desgraciada, de verdad les digo, nos costó mucho. Nos destruyó. Pudimos levantarnos como país, pero nos destruyó de verdad. Y aquí no hablo yo de agrupaciones políticas, ¿no? que fue el fujimorismo, me interesan tres pepinos. ¿Ah? Yo no defiendo al fujimorismo por ningún lado porque también se cometieron errores terribles, pero no al terrorismo. Ni un milímetro, de verdad, aunque nos juguemos el pellejo. 10 de la mañana con 10 minutos, 10 y 10. Vamos a conversar ahora con la señora Jacqueline Valverde Tovar, vicepresidenta de la Asociación de Viudas, Madres y Sobrevivientes de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, y también con la señora Leonor Zaire Marcavillaca, que es viuda del suboficial del Ejército Walter Rojas Vargas, asesinado por Sendero Luminoso en marzo del 91 en Cusco. Bienvenida, gracias por estar aquí, gracias por acompañarnos. Es importante que ustedes les cuenten desde su punto de vista la historia al Perú. Es importante que le cuenten ustedes su historia a la gente que olvida, a la gente que quiere trastocar la historia de lo que pasó en los 80, de lo que pasó en los 90 en nuestro país. Señora Leonor, empezamos con usted. Cuéntenos cuál es su caso, qué pasó con su esposo. Bueno, gracias José Rocha por la entrevista que nos has dado y lamentablemente es muy doloroso volver a remembrar estas circunstancias que en los años 80 se pudo dar el terrorismo en una gran envergadura, que no solamente fue a nivel del país, sino también a todos nos hizo sentirnos realmente de impotencia, ¿no? De saber cómo nuestros esposos pudieron fallecer en unas acciones terroristas tan sanguinaria. Mi esposo falleció en la línea de Concepción de Huancayo por mano de terroristas. Y fueron tan sanguinarios ellos porque lo destrozaron. Porque no le dejaron ni siquiera, como dice, su cuerpo realmente vivo. Fueron muy sanguinarios, fue muy doloroso. Quizás no quisiéramos rememorar todo este tiempo porque es muy doloroso y es llevar a la actualidad estas consecuencias. Esto nos ha dado un dolor tan grande porque no solamente a nosotros nos ha afectado como esposas, también a nuestros hijos. Nuestros hijos han tenido que vivir estas circunstancias y tener quizás hasta circunstancias psicológicas, emocionales. No ver a un padre, no quizás ver la tumba de su padre y mirarlo, porque ha tenido que estar cerrada su tumba para no mirar los trozos que habían sido torturados. Mi esposo fue con una granada reventado su cuerpo. Claro, esa era parte del accionar terrorista, pues claro, el terrorista cobarde no solamente te asesinaba, sino que hacía volar tu cuerpo con un explosivo. Sí, así es. Y para ellos era algo para ellos normal, algo que tenían que haber sido concientizado por los terroristas para matar a un policía, era una cosa exitosa. Que un policía muerto para ellos era llevar otro nivel de liderazgo. Eso eran los terroristas.
Y lamentablemente nosotros hoy día, la juventud, no conoce realmente cómo está pasando, cómo ha sido nuestra situación. Quizás a veces nosotros quisiéramos hablarles más, pero hay una impotencia en nosotros, ya hay hasta el dolor y de poder retomar y volver a vivir esta circunstancia. La verdad, no queremos que nuevamente se vuelva a dar, sobre todo la acción que hoy día nos ha dado el Poder Judicial de sacar a estos 2 terroristas. No estamos hablando de un terrorista cualquiera, estamos hablando de un terrorista de la cúpula, del número 2, señores. Y eso al Poder Judicial, lamentablemente, no toman conciencia. No sé qué está pasando con el Poder Judicial, que quizá los atrasos de sentencia han otorgado o han abierto puertas para que estos senderistas de alguna otra manera tengan la facilidad de salir como en su casa. Lamentablemente hoy día nosotros tenemos una impotencia como viudas, como huérfanos sobrevivientes que hay acá, y los discapacitados, porque hay discapacitados en la policía por senderistas, por minas y tantas cosas que ha habido. Entonces hoy día estamos viendo un Poder Judicial muy débil, que no pueden poner la justicia con equidad. Claro, y las personas que directamente han sufrido, porque muchos peruanos hemos sufrido indirectamente, pero las personas que han sufrido esto directamente les duele más, pues, ¿no? Y sienten el dolor de una derrota, porque si bien es cierto, así como el esposo de la señora, muchos policías y militares, inocentes ronderos, autoridades murieron a manos de esos terroristas, se consiguió algo, una derrota militar, ¿no es cierto? Pero ahora, frente a esto, parece que las muertes hubiesen sido en vano y eso es terrible. ¿Cuál es su caso, señora? Bienvenida, gracias por estar aquí. Muy buenos días, señor periodista. Agradecer este espacio que se nos brinda para poderle llegar a todos los jóvenes y a la ciudadanía de todo el Perú y decirles: nosotros rechazamos la violencia, rechazamos al terrorismo. Lamentablemente los años que se ha iniciado este periodo de lo que hemos tenido de los terroristas ha sido en 1980 al 2000, ¿no? Lamentablemente, ¿cuánta patrulla? Soy esposa de un miembro del ejército, prácticamente 27 años de viudez, a la cual dejaron a los hijos en una orfandad, y no solo eso, él muere en una patrulla conjuntamente con los miembros, con los soldados que nosotros llamamos. Yo creo que no es discriminar a ellos, y tenemos que a ellos también recordarla y decirle dónde están aquellos soldaditos que no tienen derechos humanos, dónde están aquellos familiares, porque somos subalternos, porque somos... ¿De qué clase? Yo creo que somos peruanos, y que nos mire el Estado también como tal, que nos tengan que reivindicar nuestros derechos. Ofrendaron su vida, y lamentablemente los soldados, como mi esposo, también el suboficial de tercera, que muere en la patrulla de Alto Cusco, en la zona de emergencia, prácticamente no se ha recibido, esto tenemos que hablar, sus reparaciones en cuanto al seguro de vida, como también solo queda plasmada el documento para vivienda. ¿Desde el 91? Así es, señor periodista. Nosotros queremos en esta oportunidad llegarle al presidente de la República como viudas. No solo es mi caso, hay tantos casos que prácticamente está así en la nada, sin haberse cobrado sus beneficios. Los soldados, bueno, también las viudas, ¿no? Yo traigo aquí la voz de todos ellos. Nosotros, las viudas de las Fuerzas Armadas y Policiales, que estamos juntas en esta lucha y vamos a seguir. Y uno de ellos también, no olvidarse de aquellos soldaditos que tenemos casos que tienen sus hemodiálisis, que no hay medicamentos en la FOSPM, la FOSPOLI, y yo creo que esta también, que ya se ha colapsado el hospital. No podemos tener un seguro bueno en allá prácticamente, ¿no? Entonces yo creo que la tarea que se tiene que hacer es muy amplia para poderlo llegar a todos los familiares, y aquí en vista nosotros no tenemos unos derechos humanos, se ha vulnerado un derecho, ya que nuestros esposos ofrendaron su vida y ahora sentenciados, judicializados. Nosotros decimos, así como se ha condenado prácticamente que sean sentenciados, hubo policías y militares, buenos como malos, pero ellos, ojo con esto, recibieron órdenes. Nuestros esposos recibieron órdenes, pero no puede ser de la forma que ahora nos tengamos que ver. Se han olvidado de quienes dieron la vida en época de terrorismo. ¿Cuántos miembros hay en la asociación, señora Jacqueline, más o menos? Hay más de 2000 viudas. ¿Con historias similares a las de ustedes? Sí, similares. Hay viudas, hay huérfanos, hay discapacitados.
lamentablemente es una lucha de 30 años que estamos nosotros haciendo. No es de ahora. Tenemos una presidenta que es Sandra Vira de Morales, ella es la presidenta de Abifaí y ella es la que hoy día está en una rehabilitación, tratamiento. Es doloroso, ella siendo una mujer que también ha estado trabajando, luchando por el favor, para poder tener las reparaciones, hoy día ya esté siendo rehabilitada, particularmente no teniendo el apoyo ni siquiera del hospital y policía porque está colapsado, como dice mi compañera, y así está. No tenemos ni una salud digna, no tenemos educación digna, no tenemos vivienda digna. O sea, esto no es una cosa que se diga una mentira, eso es realidad, eso pasamos las viudas. Día de hoy el ministro de Interior tiene que entender que aquí hay un proyecto para vivienda que hasta el día de hoy no se ha hecho. En educación no hemos sido reparadas. Señor, yo le digo, yo soy una esposa de un policía, no he sido reparada ni siquiera en educación, mis hijos. He tenido que yo, señor, trabajar duro para educar a mi hija y que tenga lo que ella tiene, pero reparación no tiene hasta el día de hoy. O sea, el Estado no reconoció el sacrificio de la entrega de su esposo. En parte de educación, nuestros hijos no han sido reparados. A nosotros nos ha costado pagar sus estudios a nuestros hijos. Vivienda, yo no tengo vivienda, señor. Hasta el día de hoy yo no tengo vivienda. Ahí están los miles de oficios de viudas que están esperando una vivienda. Es el colmo. Es algo inaudito que estemos pasando esto. Y no es una mentira, esta es una verdad, una realidad. Ahora, mientras que terroristas como Morote y muchos más han sido indemnizados por el Estado. Millones de dólares han sido indemnizados. Es una vergüenza, una cachetada para todos los mártires, héroes de la democracia. No puede ser posible que el Poder Judicial sea tan débil de poder sentenciar tan fácilmente y sacarlos a ellos, y realmente es una cachetada para todos los honores que pueden tener los mártires y ellos estén hoy día en sus casas con un arresto domiciliario y es más, todavía custodiado por policías. Eso nos hace, es algo bochornoso y vergonzoso que yo no lo puedo permitir. Y el ministro del Interior y el director general de la Policía Nacional debe ver eso. ¿Cómo pueden ellos darles ese custodia a estos sinvergüenzas criminales, genocidas les voy a decir, porque han matado niños, han matado mujeres, ancianos deplorablemente, puedan llegar a tener un arresto domiciliario y todavía que lo custodia la Policía Nacional? Es una cachetada a los mártires, es una cachetada a la democracia, señor, y una cachetada para las viudas, las esposas y los sobrevivientes huérfanos de la Policía Nacional y la Fuerza Armada. Y yo me imagino que cuando ustedes se enteran que el Estado tiene que pagar indemnizaciones y que el Estado paga indemnizaciones y se olvida de sus hijos, ¿no? Porque aquí estamos hablando de las familias de hombres que entregaron la vida por el país. No estamos hablando de cualquiera. Estamos hablando de gente que fue violentamente asesinada a balazos y con granada, cuyos cuerpos fueron explotados y que dejaron niños pequeños y que dejaron viudas y que dejaron madres y a ellos no se les reconoce y no se les indemniza, pero a terroristas que salen y que las cortes internacionales dicen hay que indemnizarlos, ¿no? Páguenles, ¿no? Yo no sé si Lori Berenson llegó a cobrar o si los chilenos, estos terroristas que salieron de prisión también llegaron a cobrar, pero a varios de ellos se les ha dicho al Estado que se les pague indemnización. ¿Sí? Yo tengo entendido que Lori Berenson, señores, para que ustedes sean al Perú entero, recibió una indemnización y no es posible que esta ley que hoy día nosotros tenemos, la 28592, que es la ley de reparaciones a todas las víctimas de terrorismo, no se le dé la misma oportunidad de poder ser reparado. O sea, a Lori Berenson, terrorista, se le pagó indemnización. Sí. A su esposo a nosotros no se le reconoció. No me reconoce seguro de vida. Casualmente yo ahorita, como la Corte Internacional a los terroristas le están facilitando y le dan la justicia, yo hoy día he puesto a la Corte Internacional también mi denuncia porque no me han pagado mi seguro de vida. Está la denuncia ante la Corte Internacional y espero que así como la Corte Internacional le ha dado la indemnización a los terrucos, igual a las viudas también les puedan dar la indemnización que les corresponde por ley, por justicia, señor. Nos tenemos que estar mendigando y tocando puertas al Ministerio Interior
puerta al despacho de los generales para que nos escuchen, para que podamos nosotros tener lo que nos corresponde. Señores, no es un dinero que dice, tienes mucho dinero. No, señores, es la muerte de nuestros esposos, es la ley que tienen que darnos lo que nos corresponde. No estamos pidiendo otra cosa. Señor Leonor, en su caso tampoco a su esposo le reconocieron ninguna indemnización. Nada, señor periodista, justamente estamos en pie de lucha y esto quiero aprovechar a mi compañera que dice y saludarle a todas las viudas sobrevivientes, a todos los huérfanos. Efectivamente, la ley, la 28592, que es del Plan Integral de Reparaciones, nosotros estamos trabajando por la reconciliación nacional, las víctimas nos hemos unido con todas las organizaciones sociales, las viudas de la policía, del ejército. En ese entender, en esta reparación queremos resaltar, así como dice mi compañera, a ellos sí han tenido que reparar. ¿Y qué hay de aquella gente pobre, de aquella gentes que han sido quechohablantes? ¿Qué hay de aquella persona que no se ha recibido la reparación de 10,000 soles? Ojo, y esa reparación fue incluso 5,000 para la viuda y el otro 5,000 todavía compartido con los familiares del deudo y con los hijos. Y aquellos hijos, aquella familia que ha tenido 8 hijos, ¿de qué reparación hablamos? En ese entender, yo creo que aquí el presidente tiene que escucharnos y saludarle primero, llegarle al ministro del Interior del día 24 que nos ha dado la cita. Queremos no el asesor que nos reciba, no el director, sino aquí nos tiene que recibir el propio ministro del Interior. ¿El 24 tienen cita? Sí, tenemos el ministro, cita. Hay que escucharlos, El día 24, la CONAVID presentó, quien le habla, soy la presidenta nacional de víctimas de organizaciones de la violencia política del Perú, que se agrupa a las Fuerzas Armadas, policiales y a las organizaciones sociales. Por eso estuvimos en pie de lucha, porque el Estado nos ha dado la espalda. Y quiero en esta oportunidad tomarle la palabra al presidente Vizcarra, la buena apertura que está haciendo con el diálogo y también al premier, que prácticamente ha tenido una buena voluntad de recibirnos, en decir que hay que trabajar. Sí, con mesas de trabajo tenemos que trabajar. Cada ministro tiene que tener que también decirle, como decir, cuánto de avance se ha tenido en cada plan integral de reparaciones, los ministros que nos dieran. Yo quiero que ustedes les cuenten algo a la gente. Yo les ruego que sean puntuales, pero luego vamos a entrar con llamadas en el siguiente bloque. Yo quiero que les cuenten algo a la gente. ¿Cómo vivían ustedes como esposas? ¿Cómo vivían ustedes que tenían que decirle a sus hijos pequeños que sus padres tenían que viajar a zonas de conflicto, que podían no regresar al día siguiente, que sabían que sus esposos se iban uniformados y no sabían si iban a regresar porque era una época terrible? La verdad, recordar es muy doloroso, pero le voy a decir una cosa. Yo me casé y mi esposo murió al año. Me dejó con una hija muy niña, muy bebita. Y ya nunca conoció a su padre. Es doloroso porque llevar una hija y trabajar no es fácil. Y sobre todo no teniendo el apoyo de la gran familia policial que mi esposo salió de ahí, es muy triste, muy triste. Pero es como podemos decir, no hay palabras para expresar el dolor, no solo la mía, sino de tantas viudas que también habrán pasado muchos procesos de dolor, porque hay hijos jóvenes de 12, 15 años que fueron huérfanos y sus padres murieron en un asesinar un terrorista muy doloroso. Para mí, el hablar solamente esto me quiebra, porque es remecer a realmente frustraciones y no ver quizás el éxito de poder hacer algo mucho mejor y no estar en estos tiempos pasando lo mismo. Y yo Exitosa. le agradezco que lo hagan, porque el afán de estas preguntas y el afán de que ustedes vengan y recuerden esto es que la gente entienda que se sufrió, es Sí. que la gente entienda por lo que se pasó, por lo que ustedes tuvieron que pasar. Realmente quisiera yo hablar al país y a decirle, nosotros que hemos pasado mucho dolor y es quizás un trauma psicológico que muchas de viudas tenemos, porque son nuestros esposos, han caído en una muerte tan desastrosa y terrorífica, porque realmente sus cuerpos quizás algunos no se han podido ni siquiera mirarlos, pero yo les hago un llamado a los jóvenes, miren con quién están haciendo esos tratos. Mire, Movadef hoy día está movilizándose
simultáneamente metiendo a jóvenes, engañándolos. Por favor, al ministro de Educación, póngase, por favor, en la mano en el pecho y tenga la conciencia de hacer que se pueda ver en los libros, en las instituciones educativas, poner ahí cómo fue el terrorismo, como ha sido, no engañando. Por favor, le pido al ministro de Educación que haga esos libros, Señora, que eduque. Sí, justo que Le lo pido, habla. por favor. señora Leonor, usted quería decir algo. Sí, justamente como dice mi compañera, el esposo cuando salía no sabíamos si iba a regresar vivo o muerto. Y lamentablemente ese episodio nos tocó vivir. Yo soy cusqueña, vengo de la región del Cusco, donde que Provincias Altas, cuando se dio la zona de emergencia, efectivamente nos encontraron desastrosamente a nuestros esposos. Y sacar a nuestros hijos adelante para que ellos sean profesionales nos ha costado. Pero cuando el deudo se entierra, después está perdido, porque el comando más nunca más nos dice que aquí tenemos tantos beneficios. Nosotros tuvimos que hacer un proceso al Estado para percibir nuestra pensión. No ha sido fácil, señores. Los hijos ahora, los jóvenes que están, no hablamos nosotros historias, sino lo que hablamos, nuestra realidad. Hemos sido más madres que mujeres para poder sacar adelante. Por eso nosotros nos quedamos indignadas y nos revictimizamos, porque recordar es volver a vivir aquellos años, el haber sido padre y madre. Y lo peor, luchar ahora al Estado para tu pensión, luchar al Estado para decir dónde está mi vivienda, que solo está en el Congreso, los proyectos de ley. Somos miles de personas, entre oficiales, suboficiales y la tropa que se llama y personal civil, que está a la espera de la vivienda, educación. Hemos podido salir adelante haciendo malabares. Como personal de salud, que en mi condición lo pude, pero hay otras madres que de repente son menos, que no han podido tener la oportunidad que hemos tenido. Les agradezco muchísimo haber estado A acá. usted las gracias. Las personas que están aquí son viudas de gente que entregó la vida y hoy, después de tantos años, siguen sufriendo por una indemnización. ¿Saben cuánto recibió la terrorista Lori Berenson? $30.000. El Estado les pagó en la época de Alejandro Toledo $30.000 a esa señora. Contantes y sonantes. A las señoras las hacen sufrir para entregarles una indemnización porque sus esposos fueron víctimas del terror. El caso Y que está en proceso. Eso es terrible. Está en proceso, ¿sí? Es terrible. Muchas Imagínese. gracias. A usted las A gracias. usted, señor José Rocha, por la amabilidad de tenernos en esta entrevista, y le doy gracias de todo corazón. No, Gracias a ustedes, usted. gracias por haberse atrevido y por estar aquí. Gracias. Gracias a usted, por haber estado. agradecerle. Dios le bendiga. Corte, regresamos, 10:31. Antes de irnos.